Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista con la Sociedad de Biología. Soy Macarena Rojas Sábalos, bióloga y periodista científica, y los estaré acompañando a lo largo de estas conversaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre los avances que se están realizando para poder tratar distintos tipos de cáncer, ya que en algunas regiones del país, como Arica, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Biobío y los lagos, por ejemplo, sigue siendo una de las enfermedades que tienen una mayor tasa de mortalidad, superando incluso a las enfermedades cardiovasculares. Y para eso ya estamos con el doctor Flavio Salazar, que es doctor del Instituto Karolinska de Suecia en el campo de la inmunología tumoral, ex ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, actualmente profesor titular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también recientemente nombrado miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias. Flavio, bienvenido. Hola Maca, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por conversar de tus avances, que han sido bastante exitosos y han estado harto en prensa. Y por lo mismo, Ujú. para poder comenzar, me gustaría que nos contaras cuáles son los principales desafíos, tanto científicos como técnicos, que enfrenta la investigación en inmunoterapia hoy, en la actualidad. Bueno, la inmunoterapia, para explicarlo así en un sentido más pedagógico, es la utilización de las defensas del organismo, de los propios pacientes, para combatir su propio cáncer, ¿no es cierto? Y en ese sentido, durante las últimas décadas, probablemente desde el año 2011 en adelante, se comenzaron a probar una serie de estrategias terapéuticas que involucran la inmunoterapia y que han sido bastante exitosas. Entonces se produjo como un boom en el sentido de que hay varias diferentes modalidades de inmunoterapia que han ido avanzando y se han caracterizado por dos cosas. Una, por un efecto positivo tanto en la sobrevida de los pacientes como en la regresión de los tumores, pero también por ser con mucho menos efectos adversos que las terapias convencionales. Entonces se han transformado en una alternativa que, si bien es cierto, todavía está un poco limitada en torno al tipo de tumores a los cuales se usa, es una cosa que yo creo que va avanzando fuertemente. Y en ese contexto nosotros hemos estado involucrados durante mucho tiempo, avanzando en nuestras propias modalidades de inmunoterapia, que en este caso son las vacunas contra el cáncer. Las vacunas contra el cáncer, a diferencia de las vacunas en general, no son preventivas, sino que son terapéuticas, se usan en los pacientes que ya están enfermos. Y nosotros en nuestro laboratorio, en colaboración con gente del Hospital Clínico, con gente de universidades regionales, en el Instituto de Ciencia Biomédica y en el IMI, hemos desarrollado y hemos propuesto dos estrategias bien interesantes que han dado bastante fruto y que hemos probado en estudios clínicos. Entonces, en ese sentido, hemos estado bastante en la palestra porque claramente hemos tenido algunos avances importantes ahí. Sí, pues ensayos clínicos que ya van en fase 1 y 2 bien avanzados. Antes de profundizar eso, quería reparar, tú hablas de que no todos los tipos de cáncer pueden ser tratados con este tipo de tratamiento, la inmunoterapia propiamente tal. ¿Qué etapas, o sea, qué tipos de cáncer que en alguna etapa en particular se podrían tratar y habría algún beneficio sobre la quimio y la radio, por ejemplo? Tú hablas de los los efectos secundarios, los efectos adversos. Sí, bueno, en general cada vez hay, por ejemplo, si pensamos en las inmunoterapias que están más, que fueron las primeras que se aprobaron por la FDA, que es la agencia, ¿no es cierto?, reguladora de Estados Unidos, se han probado en tumores sólidos como el melanoma maligno, el cáncer renal, el cáncer de páncreas, hay algunos estudios en cáncer pulmonar, en general tumores sólidos. Hay otras inmunoterapias, por ejemplo, que tienen que ver con lo que se llaman las tecnologías CAR-T, que son células que se modifican con ciertos niveles de biología molecular, y eso ha sido utilizado en cáncer hematopoyéticos, por ejemplo, en linfoma, en leucemia, con bastante éxito. Pero no todas o sea, las diferentes enfermedades tumorales son distintas, por lo tanto, para poder ir avanzando uno tiene que ir cáncer a cáncer. Por eso una tecnología no se prueba inmediatamente en todos los cánceres, sino que en algunos determinados, y también se definen en ciertas etapas. El cáncer tiene distintas etapas. Está en estadio 1, 2, 3, dependiendo del avance y la gravedad de la enfermedad. Cuando uno empieza a hacer investigación, generalmente se enfoca en pacientes más avanzados, porque ya existen terapias que tienen cierto éxito. Entonces uno no puede reemplazar una terapia por, no sé, por efectos adversos que tenga, pero que funciona en algún número de pacientes, no la puede reemplazar por algo que todavía no ha sido probado. Por lo tanto, uno busca grupos de pacientes que en el fondo no respondan a esas terapias. Y generalmente esos pacientes son los más avanzados. Entonces,
se van probando en los pacientes más avanzados y luego se va a los menos avanzados, menos avanzados. Entonces, es un tema complejo, no va a haber nunca, y eso para ninguna digamos, intervención, una terapia que cure todos los cánceres al mismo tiempo y que sea la bala mágica para todo, eso no es así porque son muchas enfermedades. Y sobre los efectos secundarios que trae la quimio y la radio, que son bastante conocidos ya por la población en general, ¿cuáles son las ventajas en ese sentido de la inmunoterapia? ¿No trae o son menos nocivos? Depende de la inmunoterapia. En general, bueno, la diferencia que existe entre la quimio y las radioterapias, por ejemplo, y la inmunoterapia es que en general lo que uno busca en la quimio es una especie de envenenamiento o inducción de muerte de las células tumorales. Y eso es difícil que discrimine tan finamente entre las células normales y las tumorales. Por lo tanto, matar a las tumorales, si le pone muy poco, no la mata, si le pone mucho la mata, pero empieza también a matar los tejidos normales. Entonces esos son los efectos adversos que tienen este tipo de terapia, que han ido disminuyendo también, hay que decirlo, en el tiempo, porque hay gente que se dedica a la quimioterapia y también ha habido avances allí, cada vez fármacos más específicos. Pero en el tema de la inmunoterapia es mucho más específica, entonces está dirigida solamente contra los tumores. Y si bien es cierto, algunas inmunoterapias son más generales y bloquean el sistema inmune en forma más amplia, también tienen algunos pequeños efectos adversos que se relacionan principalmente a algunos problemas de autoinmunidad. En realidad han sido más limitados, pero todavía existen. Las terapias como las que usamos nosotros, que son las vacunas contra el cáncer, casi no tienen efectos adversos. Por lo menos se asocian los efectos que nosotros hemos observado en casi 400 pacientes que hemos tratado en Chile, se asemejan mucho a los malestares que se asocian a las vacunas en general. ¿No es cierto? El día que te vacunan te duele el brazo al otro día, se inflama, un poco de fiebre a lo mejor, pero más que eso no hemos visto efectos adversos. Por lo tanto, como son más específicas, tienen muchísimo más foco en el tumor y no generan tanto daño en el estado general de los pacientes. Hablemos de las vacunas que están desarrollando ustedes. Tienen 2 vacunas. De hecho, recientemente una publicación en British Journal Cancer destacó la evidencia robusta que ustedes presentan de las vacunas están hechas en células tumorales. Cuéntanos un poquito cuál fue el avance que tuvieron que hacer para lograr esta efectividad y qué destacó en el fondo la revista. Bueno, lo que nosotros, lo primero que hicimos, creo yo que fue bastante pionero acá en Chile, fue transferir rápidamente evidencia científica obtenida en laboratorio, modelos de ratones que ya venían de mi estudio en Karolinska y que también profundizamos acá en los primeros años del siglo XXI, ¿no es cierto?, el 2001, 2002, fue asociarnos y contar con la confianza de los clínicos oncólogos para empezar a hacer estudios clínicos rápidamente, y eso lo empezamos a implementar el año 2003. Entonces, lo que hicimos fue buscar, dentro de todas las inmunoterapias, alguna que fuese factible de realizar en Chile, que tuviera un grado de innovación importante, pero que no fuera onerosa en el sentido que exigiera altas tecnologías que no pudiéramos tener. Entonces, lo primero que hicimos fue diseñar una estrategia en la cual, sacándole sangre a los pacientes y utilizando sus glóbulos blancos, ¿no es cierto?, transformar esto en el laboratorio a través de diferentes factores, entre ellos extractos tumorales. Estos extractos tumorales no son cualquiera, no son extractos tumorales que uno toma un tumor, lo destruye y lo ponga, sino que tienen un pretratamiento. Y ese pretratamiento es una innovación que nosotros agregamos allí y mostró tener un efecto muy importante en la activación de la respuesta inmunológica. Entonces nosotros probamos estas células dendríticas que se llaman TAP cells en varios pacientes con melanoma y en cáncer prostático con bastante éxito, porque tuvimos respuesta en el 60% de los pacientes, aumento de la sobrevida y 0 efectos adversos. Pero luego, durante los años 2011-2012, aparecieron estos nuevos fármacos inmunológicos a nivel mundial que de alguna forma postergaron nuestro avance porque todo el foco digamos, internacional y nacional se fue a ese nuevo tipo de terapia. Y nos obligó a nosotros a tratar de pensar alguna alternativa que no requiriera la sangre del propio paciente para poder hacer una especie de vacuna más convencional que fuera más universal. Y volvimos al modelo de ratones y empezamos a estudiar la asociación de nuestros extractos tumorales con una proteína del loco chileno que había producido Biosonda, una empresa chilena, para generar una vacuna combinada que probamos en ratones. Y esa tuvo mucho éxito en este modelo de ratón. Los tumores que eran altamente agresivos se disminuyeron. Empezamos a demostrar ciertos elementos de la vacuna que son necesarios para generar esta respuesta inmune.
Y ahora estamos haciendo estudios clínicos fase 1 con esa nueva vacuna, que es una nueva innovación que tiene mucho menos tiempo. Entonces, tenemos la historia larga de la célula dendrítica y tenemos la historia corta de estas nuevas vacunas, pero ambas tienen un elemento común, que es el tratamiento que nosotros le hacemos a las células tumorales, y que es lo que describe el British Journal of Cancer en ese artículo, que son elementos que tienen que ver con la generación de señales de peligro, el estrés celular, bueno, todo lo que le gusta a los biólogos celulares, o sea, una serie de elementos que se producen cuando tú estresas una célula y que está asociado a señales de alarma que son fundamentales para generar una respuesta inmune. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día estamos, de alguna manera, graficando en nuestro trabajo, que no es cualquier célula, no es cualquier vacuna, sino que tiene que ver con elementos biológicos que los biólogos celulares y moleculares entienden perfectamente y que son cruciales para el éxito clínico de una vacuna. En el fondo, la diferencia, bien burdamente, como lo podría decir yo, es que al incorporar estas células estresadas, hay una respuesta inmunológica más grande, ¿no? Exacto. Exacto, porque cuando tú estresas las células se generan una serie de mecanismos que un poco, ahora cuando uno lo mira retrospectivamente es entendible. Si tú, por ejemplo, tienes una invasión, ya sea de un patógeno o un daño tisular, una herida, tiene que producirse unas señales de alarma para que el sistema inmune vaya y genere una respuesta. Si tú no tienes eso, si la cosa, por ejemplo, el tumor crece silencioso, despacito, lento y no genera, entonces no hay respuesta inmune. Cuando nosotros estresamos las células y las ponemos en contacto con el sistema inmune, las células tumorales liberan todas estas señales que son captadas por receptores del sistema inmunológico y se produce la respuesta. Y eso está demostrado, y no solamente por nosotros hicimos una revisión donde recopilamos la evidencia internacional. Y la forma como nosotros estresamos la célula es bien específica. Nosotros la sometemos a un shock calórico. Tomamos las células que están a 37 grados, que es la temperatura corporal, en incubadores, y las ponemos a 42 grados por 1 hora. Y esto genera una serie de alteraciones y después las volvemos a temperatura normal. Pero ya las células quedan condicionadas y empiezan a producir todos estos factores. Otros aplican radiación, otros aplican luz ultravioleta, otros aplican, quimioterapéutico. O sea, hay muchas formas de estresar las células, pero ya se sabe hoy día, y nosotros fuimos bastante pioneros en demostrar eso, que el estrés celular genera una mayor, lo que se llama inmunogenicidad, o sea, una mayor capacidad de generar respuesta inmune. Oye, ¿y se han evaluado otros parámetros además de la eficacia, como por ejemplo, lo mismo que dices tú, la duración de esta respuesta inmune que sea mayor o sea, más prolongada o no? Claro, bueno, nosotros estamos preparando un artículo con mis colaboradores, porque nosotros tenemos una ventaja acá en Chile, que podemos hacer seguimiento de los pacientes aunque no tengamos contactos con ellos. Nosotros empezamos a tratar pacientes en el 2003, ¿no es cierto? Y tenemos muchos pacientes que han sido tratados. Y nosotros cada cierto tiempo entramos al registro civil y buscamos los certificados de funciones. Y por esa forma nosotros podemos determinar el destino de muchos de estos pacientes. Entonces tenemos hoy día la posibilidad, y es lo que estamos haciendo, es de hacer un análisis retrospectivo de largo plazo de la sobrevida de estos pacientes. Y yo te puedo decir que es sorprendente. O sea, la mayoría de los pacientes que no les funciona la terapia, ¿no es cierto?, mueren en un plazo muy corto. Pero los que de alguna forma responden a la terapia se mantienen durante muchos años. Y nosotros tenemos un seguimiento de casi 15, 20 años en algunos pacientes, y tenemos esos registros, y eso es lo que vamos a publicar ahora. O sea, la generación de una respuesta inmunológica es permanente. En el fondo genera memoria inmunológica, y eso permite que, si bien bueno, van a haber casos en que recurra un nuevo tumor, pero en la mayoría de los casos que nosotros hemos visto hay una mantención de los resultados que teníamos en los primeros 2 años de seguimiento. Eso es súper interesante, quizás una diferencia con los tratamientos actuales. Es una diferencia porque en general los tratamientos inmunoterapéuticos que están aprobados y que son los que se usan son herramientas efectoras, se puede decir. No es que generen una respuesta inmunológica propia del paciente, sino que son herramientas de respuesta inmune que se introducen en el organismo y cumplen una función. Matan lo que tienen que matar, pero no permanecen en el tiempo. Se agota, pues, o sea, tendría que hacer una nueva terapia, una nueva terapia, una nueva terapia. En cambio, la inmunización genera memoria. Bueno, y hay algunas enfermedades que nosotros no hemos vacunado cuando éramos chicos y que después nunca más nos tenemos que vacunar. Pues bueno, en ese sentido creo que tiene esa superioridad. Ahora, para ser bien sincero, nosotros, para poder compararnos con estas terapias que yo te digo en forma leal,
tendríamos que tener los estudios fase 3, porque no es lo mismo tener estudios fase 2, porque es un número limitado de pacientes, aunque sean 300 o 400, por ejemplo, para las terapias que hoy día están aprobadas, son miles de pacientes los que se han ya tratado, por lo tanto la evidencia es mucho más robusta. Nosotros estamos buscando eso, estamos buscando que, y por eso fuimos a Brasil, ¿no es cierto?, a buscar partner allá, para generar un estudio más amplio de fase 3 que sea supervisado por la Agencia Internacional Anvisa y que nos pueda permitir entonces comparar en forma ya ahora sí más, correcta los efectos de nuestra terapia con los efectos de las terapias hoy día aprobadas. Eso es importante porque los ensayos fase 1 y 2 se han hecho en Chile y en la fase 3 es la que están buscando, que ya tiene un N mucho mayor, ¿no? Claro, o sea, sobre todo si lo pensamos, depende del cáncer. Si nosotros vemos el cáncer melanoma, que ha sido el que tenemos más evidencia, estamos más avanzados, la incidencia es parecida, un poquito mayor en Brasil que en Chile, pero la población brasileña es 10 veces más. Entonces tú puedes hacer un reclutamiento de un número de pacientes en un tiempo mucho más acotado. Acá tomaría muchísimo tiempo poder juntar el número de pacientes que se requieren para un estudio de fase 3. Ahora, por eso mismo, y eso es un tema interesante, como la tecnología es versátil, nosotros sabemos que cambiando ciertos elementos, o sea, las líneas tumorales que van a ser condicionadas, podemos enfocarlas a distintos cánceres. Y por eso últimamente hemos trabajado en el cáncer de vesícula biliar, que sí es un problema grave en Chile. El cáncer de vesícula biliar es el más mortal de los cánceres en mujeres chilenas después del cáncer de mama. Y está muy concentrado en la población mapuche, por lo tanto en las regiones de los ríos, los lagos y la Araucanía tiene un problema grave ahí. Entonces estamos buscando poder hacer estudios en ese tipo de cáncer, porque ahí sí que podríamos hacer estudios fase 3 fácilmente, porque aquí sí que hay muchos pacientes con ese. ¿Y el único motivo de no hacerlo en Chile es ese o tiene que ver con quizás algo más regulatorio? Porque sabemos también que tiene, mira, la ley de Toto nos pone ciertas limitancias. Sí, eso tiene que ver, pero yo creo que eso se ha ido como de alguna forma abordando. Yo no he hecho un seguimiento últimamente respecto a esa ley, pero yo creo que principalmente lo que no existía en Chile era una regulación específica para las terapias celulares como las que hacemos nosotros. Entonces, o como no eran tecnologías farmacológicas, no caían en esa regulación, por lo tanto había un espacio de no regulación. Yo no me puedo quejar de eso porque en el fondo hicimos todo lo que teníamos que hacer a nivel internacional para poder cumplir con los requisitos, pero aquí no eran exigidos. Pero hoy día, a partir del año 2022, apareció una nueva norma regulatoria del Instituto de Salud Pública y yo creo que eso nos beneficia porque en el fondo nosotros ya teníamos bastante avanzada la estructura que se necesita, pero igual tenemos que hacer algunas cosas y estamos con el ISP trabajando para cumplir con esa normativa de aquí para adelante. Ahora, Brasil tiene una legislación anterior y está mucho más avanzada y además hay, creo yo, también una capacidad de, no sé cómo decirlo, pero una experiencia y un énfasis en cuanto a promover innovaciones regionales de una forma que no sean bloqueadas por exigencias, digamos, que solamente pueden cumplir las grandes farmacéuticas internacionales. Yo creo que hay una voluntad de adaptar para promover la iniciativa local, porque en el fondo nosotros, te digo, a nivel, ni siquiera en Brasil, no estamos en condiciones de competir con las grandes farmacéuticas internacionales, porque la exigencia, por ejemplo, para vender una terapia de este tipo en Europa o en Estados Unidos, si es que no interviene una de las 5 o 6 grandes farmacéuticas, es imposible que alguien lo pueda lograr. Es súper importante. Quería llevar un poquito a lo macro. Como fuiste ministro de Estado, tienes una visión de cómo funcionan en el fondo los gobiernos. ¿Cuál es tu visión sobre el papel de la inmunoterapia y las vacunas como las que estás desarrollando, sobre todo lo que nos estabas contando ahora, en el futuro para el tratamiento del cáncer? ¿Vamos a eventualmente poder que esto pueda ser un enfoque para un tratamiento principal, como lo mencionabas al principio? Falta harto, pero ¿podría llegar a ser? A ver, yo creo que ahí me gustaría como ser bien claro en un aspecto. Yo creo que Chile tiene un potencial y una necesidad de generar infraestructura y capacidades de producción de vacunas, pero no estoy pensando en las vacunas nuestras. No estoy pensando en la inmunoterapia del cáncer específicamente porque creo que hay necesidades anteriores que tienen que ver con el responder
a las pandemias, que es un elemento que no se ha desaparecido y que, bueno, todos los días lo vemos, la amenaza de la gripe aviar, la amenaza de la viruela del mono, y así va a salir más y más distintas amenazas. Y yo creo que los países, sobre todo después de la pandemia del coronavirus, están claros de que hay que tener cierta infraestructura y ciertas capacidades propias. Hoy día en Chile no tenemos ninguna capacidad de producción de ningún biofármaco para uso humano en Chile. Brasil sí la tiene, Argentina la tiene, Cuba la tiene, México la tiene, Colombia está buscando tenerla. Yo soy un convencido y promotor de que nosotros tenemos capacidades científicas, empresariales y de Estado para abordar un desafío de este tipo. Y eso lo planteé durante mi etapa en el ministerio. Pero no quiero que se confunda con el camino que nosotros en nuestra investigación específica estamos llevando. Porque nosotros la teníamos pensado o hacer en Brasil, por las razones que yo te mencioné. Tenemos contactos con Argentina, o sea, no era es un tema más privado ese. Este otro es un tema público, es un tema de necesidad de Estado. Entonces, yo sí creo que en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento ese proyecto se tiene que retomar, porque ¿qué es lo que genera esto? Si nosotros tenemos interesados ahí a las universidades, tenemos interesados a las empresas como Sinovac, por ejemplo, que se vino a instalar a Chile, pero que está en una situación ambigua ahora porque no hay definiciones muy claras respecto a eso. Están las empresas europeas, está la Unión Europea, está la CEPAL, todos ellos impulsando una política de generar capacidades, no para producir todas las vacunas ni competir con Pfizer, sino que para, en algún momento determinado, si es que se produce una pandemia, tener ciertas capacidades de producción de las vacunas, incluso que se generen internacionalmente. Pero ¿qué va a permitir eso? Si tú tienes capacidades, tienes formación de recursos humanos, tienes lugares de inserción de los jóvenes investigadores, tienes experiencias internacionales, y probablemente eso vaya a levantar proyectos nuevos. Si no estamos pensando, yo ya estoy terminando o en el medio, en el último tercio de mi carrera, pero los nuevos, los jóvenes investigadores, son los que debiesen tener la oportunidad de generar las propias innovaciones en el país. Eso por lo menos es lo que yo pienso. Es una importante mirada y que consta que lo trataste de impulsar en el periodo. Y volviendo al tema de la inmunoterapia como alternativa para poder tratar el cáncer, sabemos que todavía sigue siendo un tratamiento costoso y que también tiene una dificultad de acceso importante. ¿Cómo se podría mejorar ese acceso y la disponibilidad? ¿Y cuánto tiempo también podría pasar para que eso sea una realidad? A ver, lamentablemente el tema del acceso a las tecnologías de punta no solamente involucra la inmunoterapia, en general todas las enfermedades raras y todos los nuevos fármacos que han, digamos, derivado de una larga trayectoria de investigación y desarrollo y han requerido muchas inversiones. Incluso aunque hayan sido inversiones que hayan sido financiadas en gran parte por los estados, porque los estados financian la investigación básica, financian cierta parte de la investigación aplicada, pero la última etapa, cuando es la explotación tecnológica, son las empresas grandes farmacéuticas. Y eso, de alguna forma, genera una barrera de precios que es bastante difícil de superar. Ahora, yo no tengo una solución así mágica para eso. Pero yo creo que sí, si uno promueve las capacidades propias y le otorga ciertas facilidades que no tienen que ver con las facilidades de mirar para el lado y que la cosa no tenga digamos, sustento científico, sino que se adapten las regulaciones a las realidades nacionales, uno pudiese bajar fuertemente digamos, disponibilidad. Existen muchos fármacos que son genéricos, que podríamos producir en Chile, que tienen alto costo y que la producción no es tan costosa. Por lo tanto, producirlo como cuando uno va y pide un paracetamol sin marca, ¿no es cierto? Y que es mucho más barato, bueno, eso se podría hacer con los genéricos. Y yo creo que la inmunoterapia, no sé cuándo, pero dado los efectos positivos que tiene, la ausencia de efectos adversos se va a ir imponiendo. Yo creo que eso también va a hacer que el volumen de potencial usuario aumente y eso también va a bajar los precios. Pero yo, más que lo que te he dicho, no tengo es difícil como prever qué es lo que va a pasar. Porque a diferencia, por ejemplo, la investigación científica y la transferencia no es como hacer un puente. Cuando uno hace un puente, uno le dan los ladrillos, el cemento y le dan... ¿Cuánto tiempo? 3 años, listo. En 3 años lo hace. Y ojalá que lo haga al derecho y no lo haga al revés como el puente de validad. Pero cuando uno hace investigación, no tiene el resultado asegurado. Ni nosotros, que ahora vamos a hacer, hemos tratado 400 pacientes y no ha funcionado súper bien. Pero vamos a hacer un fase 3, y si en el fase 3 descubrimos que hay efectos adversos que en los primeros 400 pacientes no se vieron, eso
es un riesgo que hay que correr, no sabemos, no es asegurado. Y eso es lo que los estados tienen que entender, que las innovaciones nacen de la toma de esos riesgos controlados. Es un ensayo y error constante las de investigación. Exacto, sí, así es. Es interesante lo que planteas de generar la capacidad propia y que en el fondo eso podría hacer que avancemos más rápido en estos temas. Claro, ¿no? Y además que, como te decía, no tiene que ver solamente con tú puedes aportar hacia transferir la inmunoterapia, pero al mismo tiempo, como tú formando recursos humanos, capacidades tecnológicas, infraestructura, abre las puertas a otras innovaciones en otras áreas. Pues si el cáncer es una enfermedad, está el Alzheimer, está el Parkinson, está el ELA, la enfermedad autoinmune, la enfermedad es rara, o sea, hay tanto realmente que uno pudiese aportar y que hay muchos científicos jóvenes que están trabajando en eso que yo creo que se beneficiarían bastante. Absolutamente. Flavio, se nos pasó el tiempo realmente volando. Te quiero agradecer por la entrevista, estuvo muy interesante. Quedaron, yo creo que al menos muchos temas de los cuales podemos seguir profundizando en otras ocasiones. Perfecto, no, muchas gracias y bueno, tratamos de resumir lo más que podíamos, pero las preguntas son bien amplias y requieren ciertas explicaciones. Absolutamente, después iremos más al grano en otras entrevistas. Entonces, a todos también te invito, Flavio, que despidamos junto el programa. Les agradezco por acompañarnos en esta conversación con la Sociedad de Biología. También los invitamos a seguir nuevas conversaciones. Estuvimos con Flavio Salazar, doctor del Instituto de Karolinska de Suecia, exministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también recientemente nombrado miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias. Muchísimas gracias y así nos despedimos. Bueno, adiós. Bien, gracias.